Que yo que las actitudes son un proceso psicológico que nos permite captar estímulos a través de los receptores. No se escucha bien, profe. Ahora, no, ahí se mueve. Ahora, ahora no. Dos, ahí construir mal, ¿no? Y va a construir un artículo. Es ya no hay santa. Ahí chicos, ¿no? Ahora. No, bueno. No, bueno. Ahora, chicos, ahí, igual. Puxa abajo. Bueno. Hola, hola. El audio está igual. Confirmen, por favor. Estamos aquí tratando de... Ahora sí. Mejoró. Ya está. Mejor. Ya. Listo, chicos. Ya, para que por ahí los compañeros se asusten de que estamos ya en modalidades sensoriales. Bien, decimos que toda sensación son informaciones, impresiones que uno recibe a través de los sentidos, ¿no? Y que estos estímulos van a ser captados por los receptores y enviados hasta el cerebro, donde se hacen conscientes, ¿ok? Para que exista sensación, tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado. Primero, el estímulo. No es una base anátomo-fisiológica el estímulo, pero es un elemento de la sensación, el estímulo. ¿Y qué entendemos por estímulo? Estímulo es todo tipo de energía. Un estímulo es todo tipo de energía que en cantidades suficientes excita, despolariza, produce un potencial de acción en los receptores. Por ejemplo, cuando el estímulo no se presenta, las células están así, en estado de reposo, así, en equilibrio. Pero como aparece el estímulo, y ese estímulo es una energía que tiene suficiente fuerza, activa, despolariza las células y estas cambian. Este cambio, esta alteración, se llama potencial de acción o excitación o excitabilidad. ¿Ok? Entonces, los estímulos son todo tipo de energía que en cantidades suficientes excita, despolariza a un receptor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué son los receptores? Los receptores son células especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. O sea, cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Hay estímulos o energía física, mecánica, eléctrica o química, ¿no? Esos son estímulos o energía. Y esta energía es captada por los receptores. Por ejemplo, chicos, los fotorreceptores. ¿Qué captan los fotorreceptores? ¿Qué captan los fotorreceptores? Los fotorreceptores captan la luz, la energía electromagnética de la luz. ¿Ok? Los fotorreceptores se especializan en captar la luz. ¿Qué captan los fotorreceptores?
Los fonorreceptores captan las ondas sonoras del aire. Las ondas sonoras. Las ondas sonoras, ¿ya? Ajá, captan los fonorreceptores. Los termorreceptores captan la temperatura. La temperatura de los objetos, ¿ok? Los mecanorreceptores captan la energía mecánica, la energía física, mecánica, presión, contacto, etcétera, ¿no? La energía mecánica. Los quimiorreceptores captan las sustancias químicas, las sustancias químicas. Y los nocioreceptores captan el dolor, daño sufrido en el cuerpo. Como ustedes se dan cuenta, cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de energía, ¿no? De estímulo. Ahora, conectado, ¿ok? Nocioceptores, nocioreceptores, ¿ok? Para el dolor, algioreceptores también, ¿ok? Sí, nocioceptores o nocioreceptores, es lo mismo, no hay problema, ¿sí? Ok. Ahora, conectado a cada receptor hay un nervio. El nervio que va a llevar la información hasta el cerebro. ¿Ok? Entonces, el nervio son los distintos nervios aferentes. La transmisión nerviosa son los distintos nervios aferentes o llamado también sensitivos o sensoriales, que son los que llevan la información hasta el centro nervioso. Porque también hay nervios motores, pero los nervios motores llevan respuestas, pero los nervios aferentes o sensitivos llevan la información. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, chicos, el nervio óptico. El nervio óptico se encarga de llevar la información de los fotorreceptores, ¿no? El nervio óptico está en la retina. En la retina. El nervio auditivo está en el órgano de Corti, que es la información del oído, el estímulo de las ondas sonoras. El nervio olfativo capta sustancias químicas, lleva el nervio, ¿no? Los olores. Se encuentra en las fosas nasales. Ya, en las fosas nasales. Entonces, chicos, cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de energía. Y conectado a cada receptor hay un nervio que se encarga de llevar la información hacia el centro nervioso. ¿Y qué es el centro nervioso? El centro nervioso es el área especializada del cerebro donde se procesa, se almacena la información sensorial, que son las distintas áreas cerebrales, ¿ya? Son las distintas áreas cerebrales, ¿no? Que se encargan de recepcionar y de procesar la información. Por ejemplo, el área visual. Chicos, ¿dónde se encuentra el área visual? ¿Dónde se encuentra el área visual? Ahí he mandado, creo, una pregunta. ¿En qué lóbulo se encuentra el área visual? No leo nada. Claro, muy bien. Lóbulo occipital. El área visual, centro nervioso de la vista, se encuentra en el lóbulo occipital. ¿Y dónde se encuentra el área auditiva? Temporal, muy bien. ¿Y dónde se encuentra el área gustativa?
Parietal, muy bien. Y ahora se encuentra el área olfativa, la olfacción, el olfato temporal, excelente. Y el área táctil del tacto, la sensibilidad cutánea, parietal. Muy bien. Entonces, chicos, como ustedes se dan cuenta, la sensación es un proceso psicológico en la cual captamos de manera aislada estímulos o información aislada a través de los receptores. ¿Ok? ¿Cuántas modalidades sensoriales hay? Pues hay tres modalidades: exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Las sensaciones exteroceptivas son las que captan información del mundo exterior, la vista, el gusto, ¿no? O sea, todos los sentidos clásicos, los cinco sentidos clásicos son exteroceptivos, captan información del mundo exterior. Por ejemplo, la vista, ¿no? A ver, ¿cuál será el estímulo de la sensación visual? El estímulo de la sensación visual es la luz. La luz es el estímulo de la sensación visual. ¿Cuál es el receptor de la sensación visual? Receptor, los fotorreceptores. Fotorreceptores. ¿Qué nervio está conectado a los fotorreceptores? Transmisión nerviosa. El nervio óptico. Nervio óptico. Y el nervio óptico, chicos, ¿a qué parte del cerebro llega la información? Al lóbulo occipital. ¿Y qué sensación tenemos? ¿Qué captamos a través de la vista? Captamos colores, formas, tamaño, movimiento de los objetos. ¿Ok? Color, forma, tamaño, movimiento de los objetos. ¿Cómo se llama a la pérdida de la visión? Ceguera, ¿no? La pérdida de la visión se llama ceguera. ¿Ven? Ahora, la otra sensación, también exteroceptiva. Sensación auditiva. Auditiva. ¿Y qué captamos? ¿O cuál es el estímulo de la sensación auditiva? Las ondas sonoras del aire. ¿Cuál es el receptor de la sensación auditiva? Los fonorreceptores. Fonorreceptores. ¿Qué nervio está conectado a los fonorreceptores? El nervio auditivo. ¿Y a qué parte del cerebro llega la información auditiva? Al lóbulo
temporal. ¿Y qué sensación tenemos? ¿Qué captamos a través del oído? Ruidos, ritmos, tonos, melodías. ¿Cómo se llama a la pérdida de la audición? Sordera. A la pérdida de la audición se conoce como sordera. Y a la disminución de la frecuencia auditiva, hipoacusia o también presbiacusia. ¿Ok? Ahora, sensación gustativa. Mucho del gusto tiene que ver con el olfato. Sensación gustativa. ¿Cuáles son los estímulos de la sensación gustativa? Las sustancias químicas de los alimentos disueltos en la saliva. ¿Ah? ¿Cuál será el receptor? Los quimiorreceptores de la lengua y el paladar. Quimiorreceptores. ¿Qué nervio está conectado a los quimiorreceptores? El nervio glosofaringio. Vamos a borrar ya porque no hay espacio. Chicos, a ver, una capturita, tómenle para poder borrar. Listo, muy bien. Estamos ahí en gustativa, ¿no? Ya, seguimos entonces con la sensación gustativa. ¿Ok? Los receptores son los quimiorreceptores, ¿no? Que están en la lengua y el paladar, las papilas gustativas. El nervio que se encarga de llevar la información, ya, es el nervio glosofaringio, ¿no? Vamos acá, nervio glosofaringeo. ¿Y a qué parte del cerebro lleva la información? De la, ¿no? De la lengua, el paladar. Al lóbulo parietal, al área gustativa del lóbulo parietal. ¿Y qué sensación tenemos? ¿Qué sensación experimentamos?
sabores. ¿Cuántos tipos de sabores podemos captar, chicos? ¿Cuántos sabores podemos captar? 5, ¿no? Por ejemplo, a dulce, salado, ácido, amargo y el umami. ¿Qué es el umami? El glutamato monosódico, más conocido como el Ajinomoto. ¿Ah? ¿Cómo se le llama a la pérdida del gusto? Agüesia, agüesia o disgüesia. Agüesia o disgüesia. Pérdida del gusto. Está mojado, ¿no? Ahora, chicos, el gusto y el olfato son sentidos químicos. Mucho del gusto tiene que ver con el olfato. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué falta? El olfato, pues, ¿no? Recuerden, el gusto y el olfato son sentidos químicos. Mucho del gusto tiene que ver con olfato. Tápate la nariz y come. El sabor no va a ser muy agradable, porque el sabor depende mucho del olfato. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, acá ponemos la sensación gustativa. Gustativa. ¿Cuál será el estímulo de la sensación gustativa? Las sustancias químicas del aire, ¿no? No, sería olfativa, serían, chicos, porque gustativa acabamos de hacer. Sería olfativa, perdón. Hemos hecho el gusto, falta el olfato, la olfacción. Sustancias químicas del aire, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el receptor? Los botones olfatorios, que son quimiorreceptores también. ¿Cuál es el nervio que lleva la información del olfato? El nervio olfatorio.
Nervio olfatorio, chicos. ¿A qué parte del cerebro llega el olfato? Al lóbulo temporal. Al área no olfatoria. ¿Y qué captamos? ¿Qué sensación tenemos? Por ejemplo, olores a frutas, manzana, naranja, mandarina, frutas, a flores, a rosas, tulipán, claveles, margaritas, flores, a especias, a comino, a pimienta, ¿no? A podrido, quemado y resinoso. La resina, pintura, esmalte, grasa, ¿no? Ahí está. Olfato. Chicos, y por acá la última sensación exteroceptiva, la táctil, ¿no? O cutánea, llamado también sensación áptica. Áptica. Receptor o estímulo, la energía mecánica ejercida sobre la piel. Receptor, ahí están los mecanorreceptores de la piel. En la piel hay discos, filamentos, corpúsculos. Nervio, el nervio trigémino, la rama sensitiva. Rama sensitiva es el que se encarga de la información hasta el cerebro, al lóbulo parietal. ¿Y qué sensación tenemos a través de la piel? Sensación de presión, contacto, blandura, dolor, temperatura, presión, contacto, etcétera. ¿Ah? Chicos, muy bien. Eso sería entonces las sensaciones exteroceptivas, que son las que nos informan del mundo exterior. Pero también hay sensaciones propioceptivas que nos informan del mundo interior, que pueden ser los órganos internos, como el estómago, los pulmones, ¿no? El hambre, la falta de aire, la sed, o también propioceptivas.
Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Ya. La propiocepción, chicos, es el esquema corporal. Son tus músculos. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con lo corporal, lo espacial, pero de uno mismo, es de lo propioceptivo. Y se divide en dos. En kinestésico, llamado también sinestésico. Esta sensación, chicos, viene de los músculos, viene de las articulaciones, por ejemplo, cuando haces peso o bailas, ¿no? Ya, eso es. ¿Qué pasó? ¿Corte comerciales? ¿Por qué pasó? Esto es correr, saltar, nadar, bailar. Ya, son sensaciones kinestésicas, porque la información viene de los músculos, tendones, articulaciones. Sensación de estar caminando, corriendo, saltando, nadando, con los brazos levantados, los brazos cruzados. Ya todo eso es sensación kinestésica, porque la información viene de los músculos, tendones, articulaciones. ¿Está bien? Esta información viene de los músculos, tendones, articulaciones y es la sensación que tu cuerpo se está moviendo. Pero si tu cuerpo se mueve en el espacio a través de algo o de alguien, se llama vestibular, o también llamado de orientación. Vestibular de orientación o equilibrio, o llamado también laberíntica o estática. Este es el equilibrio, la gravedad, el desplazamiento de tu cuerpo en el espacio a través de algo o de alguien, el ascensor, la escalera eléctrica, ¿no? La montaña rusa. Ya, todo eso son vestibulares porque tu cuerpo se desplaza en el ambiente a través de algo. Este es el equilibrio, la rotación de tu cuerpo está rotando, izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, etcétera, ¿no? Rotación, equilibrio. Ya, este es entonces las sensaciones vestibulares. No es igual que kinestésico que vestibular. ¿Ah? El kinestésico, la información viene de tus músculos. Por ejemplo, es una carga muy pesada o estoy corriendo, ¿no? Kinestésico. Pero si siento que mi cuerpo se va a la derecha, se va a la izquierda, se va para adelante, la sensación de que mi cuerpo se va para atrás, ya, esa es sensación vestibular. Ambas son propioceptivas. Y tres,
sensación interoceptiva. ¿Qué dice? ¿Mandarachi quiere comerciales, dices? ¿Mandarachi quiere comerciales? ¿Qué pasó? Y a la interoceptiva vienen los órganos internos del corazón, estómago. Eso se llama senestesia. Sensación senestésica. La información viene de los órganos internos. Hambre, sensación de hambre. Hambre, sed, sueño, descanso, bienestar, malestar. Etcétera. Entonces, chicos, cuando la información viene de los órganos internos, de las vísceras, de los órganos internos, corazón, estómago, pulmones, se llama sensación senestésica, hambre, sed, sueño. Pero cuando la información viene de los músculos, tendones, articulaciones, se llama sensación kinestésica, de la palabra griega kinesis, que es movimiento. Si la sensación viene de que tu cuerpo se está moviendo, estás corriendo, caminando, saltando, eso es kinestésica. Pero si tienes la sensación que tu cuerpo se está desplazando en el ambiente a través de algo o de alguien, eso es ya vestibular o de orientación o equilibrio. ¿Ok? Esa sensación viene del oído interno, de los sacos vestibulares del oído interno, porque el equilibrio está en el oído interno, también participa el cerebelo y también el tronco cerebral. Pero la información no, del equilibrio es el órgano del oído interno, el órgano vestibular. Es un líquido que cuando tú giras la cabeza hacia un lado, este líquido se mueve hacia ese lado, informa al cerebro que tu cuerpo se está desplazando hacia la izquierda. Y cuando te mueves para el otro lado, este líquido fluye para el otro lado, indica al cerebro que tu cuerpo se está desplazando para la derecha. Igual es para adelante, igual es para atrás, ¿no? Entonces, esa información del equilibrio, rotación del cuerpo, viene del oído interno, del órgano vestibular. ¿No? Cuando se dice musculatura lisa, ¿a cuál se refiere? A los músculos, ¿ya? Sí, ajá, sí, los músculos de la superficie, porque los músculos esqueléticos son los músculos de acá, los brazos, piernas, ¿no? Musculatura lisa es de los órganos internos. Estoy estresado. ¿Es interoceptiva? Es interoceptiva, claro, así es. Muy bien. Ahora, chicos, una vez que esta información llega al cerebro, al órgano correspondiente, al área correspondiente, lo integramos, lo interpretamos. Esa interpretación que hacemos del estímulo se llama percepción. O sea que el primer momento es la sensación y luego es la percepción. La sensación es un proceso psicofisiológico. La sensación es un proceso psicofisiológico, pero la percepción es un proceso ya netamente psicológico. ¿Ok? La sensación va a interpretar a las sensaciones. La sensación capta los estímulos y la percepción interpreta esos estímulos. Decimos, por ejemplo, es medio larguito, medio amarillito, medio dulcecito. Ya, sensaciones.
medio redondito, medio rojito, medio dulcecito. Sensaciones. Si tú dices es una manzana caramelada, es una percepción. O es un plátano, es una percepción, porque en la percepción integramos, organizamos y le damos un significado a esa información sensorial. Entonces decimos, percepción, proceso psicológico que registra, integra, interpreta y discrimina información sensorial para darle un significado. Para darle un significado. Ese significado que le damos al objeto, al estímulo, se llama percepto. Para darle un significado. Esa imagen con significado que hemos elaborado se llama percepto. Percepto. El percepto es la imagen con significado que hemos elaborado ya del objeto. Entonces, primero es la sensación que capta la información, que recibimos información y luego esa información la interpretamos y la reconocemos. Por ejemplo, decimos, ¿no? Huele a algo es sensación, pero huele a lomo saltado, huele a perfume Ebel, huele, no sé, a ver, huele a flores, a una rosa, huele a un clavel, ya estamos ya percibiendo, porque estamos interpretando el estímulo. ¿Ok? Cuando uno interpreta el estímulo, ya está percibiendo. Ahora, la percepción ha sido estudiada por la escuela gestáltica. La escuela gestáltica sistematizó toda una serie de principios perceptuales, como por ejemplo el principio holístico. La palabra holístico de holos significa todo. El primer principio de la percepción es que dice, tendemos a percibir primero el todo antes que las partes. La percepción es del todo. Es el llamado principio holístico. Principio holístico. El principio holístico dice, se percibe el todo antes que las partes. Esa es la famosa primacía del todo. Primero el todo, después las partes, ¿no? Cuando sales a la calle, ves la calle. Después ves los elementos que contiene. Ahí está. Se percibe el todo antes que las partes. Principio holístico. El segundo principio es la pregnancia. Cuando uno percibe, tiende a percibir las cosas lo más simple, lo más sencillo posible. La percepción no debe complicarte tanto. Lo que no está definido, tu mente le encuentra un sentido, una forma, una coherencia para percibirlo lo más simple, lo más completo y armonioso posible. Tú te puedes quedar viendo las nubes y en las nubes puedes percibir la imagen
persona, un rostro, un perfil, un castillo, un animal. En la nube no hay nada definido, pero tu mente percibe una imagen, le da un sentido, un significado. A esa forma, sentido, significado que le das de algo que no lo tiene, para percibirlo lo más sencillo, lo más completo y armonioso y simétrico posible, es la pregnancia, conocida como la ley de la buena forma. La ley de la buena forma. El tercer principio es la figura y el fondo. Figura es lo que sobresale, fondo ocupa el segundo plano de la percepción. La figura es clara, definida, contorneada. El fondo ocupa el segundo plano. Por ejemplo, en la pizarra, la figura es lo que te llama la atención. Y lo que llama la atención son las letras, los colores. En tanto que la pared o el margen de la pizarra, el margen de la pizarra, ¿no? Vendría a ser el fondo. Y lo que ocupa el primer plano, lo que llama tu atención, lo que percibes primero, es la figura. ¿Ok? A veces se puede permutar, a veces la figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser figura. Se llama figura fondo reversible. Y por acá está la agrupación. Tendemos a juntar elementos para verlo también como un todo. El cierre es un principio que cuando los objetos se presentan incompletos, uno mentalmente tiende a completarlos para verlos enteros. ¿Ok? Cuando tu mente le agrega la parte faltante al objeto para percibirlo entero, se llama cierre. Tu mente, uno mentalmente completa la parte restante del objeto, lo que le falta al objeto para percibirlo entero. Eso se llama cierre, cierre o completamiento. También acá está la semejanza. La semejanza es otro principio de la agrupación que dice que uno tiende a agrupar elementos por un parecido, porque se parecen, por una semejanza, ya sea agrupamos objetos por el color, por la forma, por el tamaño. ¿Ok? Esa tendencia a agrupar objetos por algunas características similares se llama agrupación. Y el otro principio a la cual tendemos a completar mentalmente las partes faltantes a un objeto, se llama cierre. Y también tendemos a percibir objetos como si fuesen uno solo porque están muy cerca unos a otros. Eso se llama proximidad. La proximidad es cuando los objetos que están cerca unos a otros se ven formando una sola figura. Por ejemplo, en lugar de ver puntitos, ves ahí un espiral. Y en lugar de ver puntitos, ves una línea, ¿no? Esta es la ley de proximidad. Los objetos que están cerca unos a otros se ven formando una sola figura. Ley de la proximidad. Pero, ahí está, claro, muy bien. Excelente. Pero ustedes saben, chicos, que nada es absoluto, que nada es infalible, que en el ser humano puede fallar, algo puede fallar. Y la percepción también puede fallar, se puede equivocar, se puede alterar. Entonces, cuando hablamos de una alteración de la percepción, hablamos básicamente de dos. Alteraciones perceptuales o alteraciones perceptivas. ¿Y cuáles son esas alteraciones? Son dos, la ilusión y la alucinación. La ilusión es algo completamente normal. La ilusión ocurre todos los días, en cualquier momento. ¿Ok? La ilusión es algo completamente normal. En cambio, la alucinación, esa sí ya es patológica.
Porque ¿qué cosa es la ilusión? La ilusión es la deformación del objeto. O sea, algo real, algo existente, se percibe erróneamente, se percibe equivocadamente. Por ejemplo, chicos, la pizarra que es verde la percibo celeste, o la pizarra que es celeste la percibo marrón. O sea, hay un objeto real, pero que se percibe de otra manera. Al deformar ese objeto y percibirlo de una manera que no es, pero estando presente el objeto, a eso se le conoce como ilusión. La ilusión es la deformación del objeto. Algo real se percibe equivocadamente. Si la causa de la deformación está en la persona, o sea, la persona misma es la que deformó la realidad, se llama ilusión subjetiva, porque el causante de esa alteración he sido yo. Pero si el propio objeto es dudoso, es ambiguo, que se presta a una doble interpretación, a una mala interpretación, es una ilusión objetiva. Por ejemplo, chicos, si meto un vaso con agua, si meto una cuchara, perdón, si meto una cuchara en un vaso con agua y la cuchara se ve doblada, ¿eso qué es? ¿Una ilusión subjetiva o es una ilusión objetiva? Subjetiva, tú estás provocando que la cuchara se vea doblada, o es el propio objeto, el metal, el cristal y el líquido que hace que se vea doblada. Claro, no eres tú, es el propio objeto que deforma. Esa es una ilusión objetiva. Pero tú, si te mueres de miedo, ves un fantasma dentro de tu cuarto, pero cuando en realidad es una camisa blanca que está colgada, ahí sí sería una ilusión subjetiva, porque en ese caso el miedo está deformando la realidad. ¿Sí o no? Claro, que por el miedo percibas un fantasma cuando es una camisa colgada, es una ilusión subjetiva, porque tú lo estás provocando. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Apellido? ¿Qué pasó? Y dos, la alucinación. La alucinación es un signo patognomónico de una enfermedad mental. La alucinación es la deformación del objeto. O sea, algo real se percibe, no, algo que no existe, lo percibes. Es la percepción sin objeto. Profe, pero ¿cómo puedo percibir algo que no existe? Eso es lo patológico, pues. Esa es la alucinación. Es la percepción sin objeto. Donde no hay nada, tú percibes algo. ¿Ok? Ahora, chicos, en la alucinación, ¿hay objeto o no hay objeto? En la alucinación, ¿hay objeto o no hay objeto? No hay objeto. En la alucinación, ¿hay percepto o no hay percepto? Sí, sí hay percepto. Hay percepto porque hay significado, pero no hay objeto porque no hay nada que percibir. Pero en eso que no hay nada, percibimos algo, ¿no? Eso es lo patológico. Ya, muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a ver ya las preguntitas que tenemos acá en material. Si no hay dudas, empezamos con el material. ¿Está bien? ¿Les parece? Recordemos, chicos, que la sensación capta estímulos de manera aislada. Cada receptor se especializa en captar un determinado tipo de estímulo.
Fotorreceptores captan la luz. Fonorreceptores, las ondas sonoras. Quimioreceptores, la sustancia química del aire. Quimioreceptores, la sustancia química de los alimentos. Mecanoreceptores, la energía mecánica física ejercida sobre la piel. ¿Ok? ¿Ya? Mientras se desarrollaba una práctica de laboratorio, Andrea colocó su mano sobre una superficie metálica fría y reaccionó rápidamente al estímulo. Su profesora explicó que lo que experimentó Andrea es un ejemplo claro de sensación, proceso que depende del funcionamiento adecuado de los receptores sensoriales. ¿Cuál es la mejor definición de sensación? La D. Uno dedo. Proceso fisiológico de captación de estímulos físicos mediante receptores sensoriales, ¿no? Muy bien. Ah, me olvidé de los umbrales. Los umbrales son los límites donde empieza y donde termina la sensación. El límite mínimo que necesitamos para captar un estímulo se llama umbral mínimo, o inferior o absoluto. Y el límite máximo hasta donde podemos tolerar al estímulo se llama umbral diferencial, perdón, umbral máximo. Y la transducción es la transformación del estímulo en impulso nervioso. Dice acá, Sofía participó en una práctica de laboratorio donde se les pidió a los estudiantes identificar el momento en que comenzaban a oír un sonido emitido desde un dispositivo. Ella fue la primera en levantar la mano, indicando que había detectado el estímulo antes que los demás. La profesora explicó que esto fue posible gracias a ciertas condiciones biológicas que permiten que los estímulos sean captados por el organismo. Para que Sofía haya experimentado la sensación auditiva, el estímulo debe alcanzar al umbral superior, perdón, al umbral absoluto, al umbral mínimo absoluto, y luego ser convertido en un impulso nervioso mediante la transducción. Casa, ¿no? Dos, casa. Tres van a marcar besito. Tres, besito. Cuatro. Natalie ingresó a una sala con un fuerte aroma desinfectante. Al inicio le resultó molesto, pero después de unos minutos dejó de percibirlo, aunque el olor seguía presente. Ella entendió que lo que experimentó es un fenómeno habitual en el funcionamiento de los sentidos. Claro, cuando los sentidos disminuyen o pierden su sensibilidad, se llama adaptación sensorial. Claro, cuatro dedos, cinco enano, cinco van a marcar enano, cinco enano, seis beso, seis beso, cinco enano, seis beso. Siete, un profesor explicó cómo distintas estructuras encefálicas intervienen en el procesamiento de las modalidades sensoriales. Luego pidió a los estudiantes relacionar casos reales con regiones efectivas específicas del encéfalo. Luisa reconoció sonidos de alta frecuencia durante una prueba auditiva. Dos, Fabián notó que perdía el equilibrio al cerrar los ojos. Dos dedos, laberíntica, ¿no? Dos dedos. Uno casa. Cielo identificó figuras y colores en una pantalla visual. Tres, beso. Iván pudo ubicar con precisión la posición de sus piernas sin mirarlas, propioceptivas. Ajá, casa. La 8 van a marcar Anita, 8 Anita, 8 avión, 9, 8 avión, 9, 9 dedo.
No hay 9, vamos a ver. 9 es el principio holístico, la primacía del todo. Se percibe el todo antes que las partes. 9, dedo. 10. Ciertos estudiantes observan una imagen ambigua que puede interpretarse como dos rostros enfrentados o como una copa. Esta actividad busca que reflexionen sobre cómo el cerebro organiza visualmente la información. Ya, 9 dedos, 10 casita, ¿no? 10 casa. A ver. 11. Elementos próximos tienden a percibirse como un solo grupo. Proximidad. Proximidad. 2A. B. Tendencia a completar mentalmente figuras incompletas. Cierre. Cierre. 4B. 4B. 2A. 3. Preferencia por formas visuales continuas y fluidas. Continuidad. Ya. 10 casa, 11 avión, 12 beso. Esa es otra teoría de la percepción. Dice, para percibir un objeto hay que comparar el objeto con lo que tenemos almacenado en nuestra memoria. Cuando un objeto aparece frente a nosotros y lo comparamos con el objeto que tenemos almacenado en la memoria, si se parecen, lo reconocemos. Pero si no se parecen, no reconocemos el objeto. Esa es la plantilla. Y el otro es los rasgos. Para poder describir a algo o a alguien, hay que describir sus características, enumerar sus características uno por uno. Esa es la teoría de los rasgos. Clave beso. La 13, avión. 12, beso, 13, avión. La 14 van a marcar alucinación y ilusión. 14, casa. 14, casita. Y la 15, a ver, vamos a ver. Leyes, figura, fondo, prototipos y cierre. Armando percibe un triángulo completo aunque solo se le muestra tres ángulos. Ley de cierre, 3A. 3A, cierre. Ignacio reconoce visualmente un helado porque combina mentalmente un cono con una esfera. Esa es teoría de los prototipos o geones. Prototipos o geones. 2, beso. Ley de cierre. A ver, Daniel no logra identificar correctamente letras impresas cuando el fondo tiene colores intensos y formas decorativas. Ajá, esa es figura y fondo. Clave, besito. 15, beso. Listo, chicos. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Listo, listo. Justo ahora, ¿no? Ahí nos va a quedar. Tengan almuerzo, ¿sí? Listo, chicos, a ustedes. Gracias, entonces. Buen almuerzo, un apetito. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Mucho.